Los fariseos y saduceos fueron dos ramificaciones de una misma línea dentro del judaísmo, dentro de la religión que tenía una vinculación social y cultural en el pueblo de Israel. Fueron dos escuelas de interpretación junto a otras escuelas más que tuvieron incidencia y una presencia en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo en que Dios mismo se encarnó, la segunda persona de la Trinidad. Pero estos dos cuerpos que formaban parte del Sanedrín, quien era el colegiado para determinar en la cátedra de Moisés estudios y tradiciones que regían a todo el pueblo en función de la visión religiosa de la época de nuestro Señor Jesucristo. Pero uno de estos dos fue quien tuvo la mayor preponderancia y relevancia para alzarse con el puesto de sumos sacerdotes. Estamos hablando de los saduceos, aquel grupo que era una minoría, pero que esa minoría tenía una incidencia histórica y una tradición de reconocimiento y de autoridad. ¿De dónde surgieron los saduceos? ¿Por qué los saduceos fueron tan agresivos con nuestro Señor Jesucristo? No creían en la resurrección, tenían cierta vinculación corrupta con imperios que sitiaron a Israel. ¿Qué pasó? ¿De dónde surgieron? ¿Por qué ellos actuaban como actuaban? ¿Y por qué estaba una vinculación de enfrentamiento entre fariseos y saduceos? Hermanos y amigos, bienvenidos a este mini documental donde vamos a compartir con usted una breve explicación del origen de los saduceos. Casi no se menciona, pero el sumo sacerdote saduceo, esa línea sacerdotal, condenó a nuestro Señor Jesucristo. Tenía que cumplirse de esa manera. Pero ¿acaso ellos se originaron desde la más profunda corrupción y oscuridad? ¿O ellos sirvieron a Dios en un momento determinado? Esto es Carlos Veloso y Razón. Comparta, comente, suscríbase, apóyenos con un like, denos sus reflexiones, argumentos, textos bíblicos en los comentarios, en la caja de comentarios. Hermanos y amigos, muchas gracias. Vamos a compartir este análisis junto y comenzamos. Delante y detrás, en esta lírica rap, cabondo con palabra a nivel celestial. Sube el bajo, alza el pedal, mente radical, día y noche sin parar. 714, sabiduría y santidad, locura santa, ganando el combate. Soy soldado del rey, no hay quien me abata. Calidad que poseo, lo dice mi fe. Cuando mi voz atraviesa el edén del micrófono que sostengo, palabra viva que jamás detengo. Si la roban, no hay quien la frene. La verdad del Cristo eterno suena y suena. Así que por favor apártate, ya porque si ataco es guerra espiritual. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Se siente la victoria. Se siente poder y gloria. Se siente, el reino está presente. Se siente, Dios es omnipotente. Cruz y sangre, precio pagado. Satanás cayó, fue derrotado. Con clavos y amor todo fue sellado. Y el pecado quedó sepultado. Somos más que vencedores. Y aunque el mundo nos ataque así, persecución, maldad, dolor, nada nos separa del amor del Señor. Unidos en fe, los santos marchamos en comunión del reino.
Bienvenidos mis hermanos, mis amigos, gracias por venir a compartir un momentico con nosotros acá en Carlos Veloz Fe y Razón, recordándoles que primeramente pues toda la gloria, honra, honor y alabanza a nuestro Dios en su total plenitud. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, que es una posición bíblica concreta que la palabra del Señor nos muestra de manera contundente, que es un punto fundamental, es una base esencial de nuestra fe. Somos trinitarios porque la Biblia nos muestra un único Dios en tres personas. Y pues sobre esa base, entonces nosotros podemos profundizar en las Escrituras para poder entender todo el proceso del plan de salvación. El Padre enviando al Hijo, el Hijo dándole al Padre la total satisfacción, el Espíritu Santo obrando para que podamos entender esto, toda la historia de nuestro Señor cuando estuvo entre nosotros, en el momento en que Dios determinó históricamente en un punto vinculante de una cronología o tiempo específico en el plan de salvación para que Dios mismo, el Verbo, se encarne, aquel que estaba con Dios y que es Dios, la luz del mundo, y asumiese ese rol de salvación, pero en la total plenitud de nuestro Dios. El Verbo se encarna y es llamado Jesús, y una profecía lo conecta para que también sea reconocido como el Emmanuel, Dios con nosotros. Y todo esto se vivió en una época de la historia donde era muy convulsionante lo que ocurría en el pueblo de Israel. Estamos hablando de un momento en donde un pueblo pequeño había sido dominado y gobernado por el imperio más grande de la historia, el imperio romano, y donde había una incidencia política y religiosa que tenía un impacto tan fuerte que también la parte religiosa, la casta religiosa, los grupos religiosos, los que tenían el control religioso, los que tenían el palpitar del sentir de todo un pueblo que esperaba a un Salvador prometido, y a tal grado de que en el Antiguo Testamento se anunciaba que iba a venir el Mesías a librar al pueblo de la opresión de cualquier potencia o imperio que estuviese sitiando, controlando, sometiendo al pueblo de Israel. Pero no tenían claro cómo iba a ser ese Salvador, por qué iba a salvar y la manera en cómo tenía que hacerlo, aunque un grupo determinado en la historia, en el desarrollo de los inicios de la construcción del segundo templo en adelante, donde se ramificaron varias escuelas de pensamiento dentro de el ámbito del estudio de la Torá y en su totalidad el Tanaj, cuando se iba desarrollando, pues también un grupo que no prevaleció mucho porque fueron absorbidos, creían que el Mesías era Dios mismo o divino y que iba a salvar, como dicen los profetas, Dios mismo salvará a su pueblo. Tenían esta parte clara a tal grado que también hay referencias al respecto en escritos no cristianos, escritos judíos, incluso constituidos enemigos de Cristo, enemigos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero también se dieron otras ramificaciones y en esas ramificaciones surgieron dos escuelas, las más importantes históricamente hablando, en el pueblo de Israel, la escuela de Shammai, la escuela de Hillel. Y a partir de estas dos bases, entonces se presentaron dos importantes identidades con el poder político, el poderío religioso, social y cultural. Y en el tiempo de Jesucristo, el Señor mismo encuentra esta estructura no para corregirla, sino para establecer el nuevo pacto donde ya no iba a ser necesario tener estas dos estructuras. Que dicho sea de paso, una de ellas, la más importante, con el tiempo desaparece. Es absorbida por la más general, la más amplia, la más popular, pero
no así en el momento histórico donde nuestro Señor Jesucristo estuvo entre nosotros, luego de la encarnación, hasta llegar a su muerte y su resurrección, pues ese grupo pequeño era quien controlaba la parte jerárquica de todo una estructura, llamada el Sanedrín. Y estamos hablando de los saduceos. Los saduceos, cuando usted va a la Biblia, se encuentra de que eran, vamos a decir, una parte sacerdotal que no era bien vista en el pueblo, que tenía la autonomía de ser los que tenían la jerarquía para nombrar a los sumos sacerdotes. Era la casta donde salían los sumos sacerdotes. Estos eran los saduceos. Los fariseos creían en distintas cosas que los saduceos. Tenían posturas interpretativas con respecto a la ley de Moisés y tenían como esperanza mesiánica también la resurrección de los muertos. Cosas distintas a los saduceos. Pero como en la palabra del Señor vemos que los saduceos tenían una posición negativa, fueron los que le pagaron incluso, obviamente combinados también con los fariseos, fueron los que le pagaron a Judas para que entregara al maestro sin ni siquiera negociar ni una moneda más ni una moneda menos, 30 piezas de plata, como dice la profecía. Entonces se quedó en la historia bíblica este grupo como un grupo contrario, y es cierto, a nuestro Dios. Pero su origen, el origen de los saduceos, muchas personas casi no tocan este punto, y ahora con la tecnología, con el avance de procesar, producir e investigar sobre la información histórica, tenemos la facilidad de poder escarbar un poco más allá de lo que regularmente se conoce de este grupo que tenía reconocimiento, poder político religioso y dirigencia en el grupo que sometió de manera injusta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que lo que vamos a hacer es compartir en esta serie de mini documentales que estamos desarrollando en el canal para que usted pueda también darnos su reflexión, su argumentación y textos bíblicos, datos históricos, poder ampliar un poquito en lo que regularmente pues hacemos cotidianamente, que es hacer defensa del evangelio. Y mientras más información podemos manejar, desarrollar, profundizar, reflexionar y tener, pues más amplio será el margen para defender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, exaltando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que si usted está acá hasta este momento en el video, comparta, comente, suscríbase, apóyanos con un like, un corazoncito, comenten en la caja de comentarios, que para nosotros es muy importante. Y recordando que ya a partir de varias horas vamos a estar nuevamente transmitiendo en vivo. Transmitimos de lunes a domingo, pero de lunes a viernes lo hacemos a las 4 de la tarde, hora del Caribe, hora de República Dominicana, y los fines de semana en horas de la noche, a partir de las 6 o 7 de la noche. Así que, hermanos y amigos, vamos a analizar, vamos a escuchar, vamos a ver de dónde salieron los saduceos. ¿Quiénes eran? ¿Eran tipos perversos desde el primer momento o se corrompieron, como muchas veces vemos que a lo largo de la historia también muchas personas que dicen ser cristianas, instituciones, organizaciones, también se corrompen? Veamos, hermanos y amigos, el origen de los saduceos. Para entender quiénes eran realmente los saduceos y cómo vivían, debemos borrar de nuestra mente la imagen de simples villanos del Nuevo Testamento. No podemos comprender su poder si no entendemos su origen. Para ello, debemos viajar muchos siglos antes de Cristo, hasta el desierto del Sinaí. Dios, en su soberanía, estableció un orden sagrado. De las 12 tribus de Israel, solo una fue apartada para el servicio del tabernáculo, la tribu de Leví. La Escritura dice: en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para llevar el arca del pacto de Jehová, para estar delante de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre. Deuteronomio 10:8. Pero dentro de los levitas, Dios fue aún más específico. Solo los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés, podían portar el título de sacerdotes y entrar al santuario.
Y tomarás a Aarón y a sus hijos, para que ejerzan el sacerdocio para mí. Éxodo 28, 1. Sin embargo, con el tiempo, el sacerdocio se dividió en dos grandes ramas. Y aquí aparece el hombre que marcaría esta historia, Sadoc. Corría el tiempo del rey David. Él enfrentaba su hora más oscura, su propio hijo Absalón se había rebelado para robarle el trono. 2 Samuel 15. Muy bien, acá estamos comenzando a ver este mini documental donde empieza mostrando la estructura y la conformación de los sacerdotes en el pueblo de Israel, es decir, los levitas que fueron encomendados a llevar la parte de los sacrificios, velar por la ley que Dios da a Moisés en el monte Sinaí, establecer el cuidado del lugar santo, donde estaba también el lugar santísimo, todo esto que enseña la Biblia en el Antiguo Testamento. Y luego, con el paso del tiempo, este grupo que no heredó tierra, sino que estaba para servir en los trabajos del Señor, para recibir las ofrendas y los sacrificios y los diezmos que tenían que ver con elementos de la siembra, de la cosecha y algunos otros elementos que más adelante se fueron desarrollando, pues se dividieron en dos grupos, en dos ramas importantes. Desde los levitas se dividió la línea sacerdotal de los fariseos y de los saduceos. Ahora, ¿de dónde surgen los saduceos? Hay una persona que sirvió al pueblo de Dios, en este caso en el Antiguo Testamento, cuando ya tenían esa identidad, ¿verdad? Aunque estaban sumidos en el pecado y entraban muchas veces en idolatría, hubo un hombre que sirvió también en el reinado de David, pero recordando que uno de los hijos del rey David, Absalón, se levantó contra su padre y dividió el reino en dos. Y aquí comienza esta parte, esta división histórica, el inicio, el origen de los saduceos. Vamos a seguir escuchando. En medio del caos, el sacerdote Abiatar traicionó a David y se alineó con la rebelión. 1 Reyes 1:7. Pero Sadoc no. Esto aparece en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 7. Vayan y estudiense el texto, el libro completamente de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 1 en adelante. Vamos a seguir escuchando. Descendiente de Aarón, se mantuvo fiel al ungido de Dios. Permaneció firme, leal, arriesgando su vida por el pacto. La escritura muestra esa fidelidad. Y Sadoc sacerdote, permanecieron con David. 2 Samuel 15, 24-29. Cuando Salomón... Escuchen de dónde viene el nombre saduceos, de un sacerdote de los levitas que se quedó sirviendo a el rey David. Y otro grupo de sacerdotes se dividió y se fue a favor de Absalón. Oigan cómo comienza la corrupción. Por eso usted no puede confiar en el hombre simplemente por verlo con una investidura religiosa, sino por la fidelidad que esa persona va a tener en Dios y va a mostrar en su fidelidad frutos del Espíritu. Acá hay un hombre llamado Sadoc que sirve, se queda de parte del rey David. Pero vamos a escuchar nuevamente el nombre, ¿verdad? Creo que es Sadoc. Escuchemos. David y se alineó con la rebelión. 1 Reyes 1:7. Pero Sadoc no. Sadoc, no Sadoc, Sadoc. Es el nombre que da origen al término saduceo, señores. El primer sacerdote saduceo, o por lo menos la base para la conformación del grupo de los saduceos, es decir, los que vienen siendo los descendientes de Sadoc, eran levitas, porque solamente había una casta sacerdotal, había solamente una línea, había un pueblo, los levitas, para que ellos recibiesen la investidura de sacerdotes. Escuchen, hermanos y amigos. descendiente de Aarón, se mantuvo fiel al ungido de Dios. Permaneció firme, leal, arriesgando su vida por el pacto. La escritura muestra esa fidelidad. Y Sadoc sacerdote, permanecieron con David. 2 Samuel 15, 24-29. Cuando Salomón subió al trono, hizo... Segunda de Samuel,
capítulo 2, versículo 15. Ahí también van a encontrar la identidad, el origen de los saduceos. Sigamos escuchando. Justicia. Y el rey puso a Sadoc por sacerdote en lugar de Abiatar, un Reyes 2:35. Hermanos, el rey David coloca a Sadoc como sacerdote principal en lugar de Abiatar. Escuchen, origen de los saduceos. la fidelidad de Sadoc fue tan grande que Dios la selló con una promesa profética. La fidelidad de Sadoc, sacerdote, de donde proviene la línea, la casta, el grupo sacerdotal, los saduceos, la fidelidad fue tan grande que Dios le dio profecía. Ojo con esto, que muchas personas no entienden el origen de muchas cosas que están en las escrituras. Regularmente no se profundiza en estos puntos, pero nos ayuda a tener un marco de referencia para poder identificar el momento en el cual se corrompe no solo los saduceos, sino también los fariseos. Pero en este caso estamos evaluando el origen de los saduceos. Sirvieron al rey David, fueron fieles y leales a Dios. Escuchemos, o por lo menos este sacerdote con el grupo levita que se quedó de parte o del lado del rey David. Escuchemos. Siglos después, el profeta Ezequiel vio una visión del templo futuro, donde Dios distingue a los hijos de Sadoc. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, ellos se acercarán a mí para ministrarme. Ezequiel 44 horas y 15 minutos. De aquí nace el nombre. Los saduceos, del hebreo tzadokim, reclamaban ser herederos de esa promesa. Eran la élite sacerdotal, los descendientes del linaje fiel. En su origen, ser saduceo era sinónimo de pureza, fidelidad y legitimidad divina. Los saduceos vienen de esta línea, de este sacerdote que fue fiel a Dios y que sirvió del lado o de parte del rey David. Y hay textos bíblicos en el Antiguo Testamento de profetas que mostraron esa línea. Vamos a decir que en el proceder de la historia se corrompió esta línea, pero en el principio servían al Señor. Sigamos escuchando. Pero surge la gran pregunta, ¿cómo ese linaje terminó entregando al Mesías? Para entenderlo, debemos entrar en los siglos de silencio. Tras el exilio en Babilonia, Israel regresó sin rey. El trono de David estaba vacío. ¿Quién gobernaría entonces? El sumo sacerdote. Así, el altar se convirtió en trono. El sacerdote dejó de ser solo intercesor y pasó a ser gobernante, administrador y mediador político. Pero Dios ya había advertido. No torcerás el derecho, no recibirás soborno, porque el soborno ciega. Deuteronomio 16:19. Quiere decir que en un momento determinado de la historia, precisamente en los años del silencio, hubo una debilidad, hubo un vacío, un hueco de poder en el pueblo de Israel, y los sacerdotes, en este caso el principal, que viene de la línea de los saduceos, tomaron el control, tomaron la posición privilegiada política y religiosamente hablando. Sigamos escuchando. Sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió. En tiempos del dominio griego, bajo Antíoco IV Epífanes, el sacerdocio se corrompió completamente. El cargo se empezó a comprar. En el tiempo de Antíoco Epífanes, en el tiempo de la expansión griega, en el tiempo en que dice la historia, el general y emperador Alejandro Magno, cuando iba a conquistar Israel, específicamente llegando a Jerusalén, lo recibieron a mitad de camino los sacerdotes para suplicarles que no acabe con la ciudad. Y Alejandro Magno le rindió homenaje y honores a la parte religiosa y al Dios de Israel en ese momento. Dice la historia. Pues en ese momento, en ese desarrollo, ya para el tiempo en el tiempo que se vincula ese vacío de poder, los años del silencio, entonces se establece la jerarquía política y religiosa de los sacerdotes. Y obviamente comienza, me parece a mí, la corrupción de los saduceos. Escuchemos, hermanos y amigos. Jasón sobornó al rey para obtener el sacerdocio, y luego Menelao lo superó con más dinero. Lo más grave, ni siquiera era de linaje sacerdotal.
Esto violaba directamente la ley de Dios. El extraño que se acerque morirá, Números 3:10. Aquí se rompió la cadena sagrada. Para el siglo I, los saduceos ya no eran guardianes de la fe, sino una élite política corrupta. Mientras tanto, un grupo fiel se retiró al desierto, como los de Qumran, denunciando esta corrupción, buscando pureza. Un grupo fiel al sacerdocio se retiró a Qumran. Otro grupo se corrompió. Pero incluso hubo alguien que ni siquiera era de la línea sacerdotal y asumió el sacerdocio, asumió el liderazgo sacerdotal. Ahí comienza la corrupción de este grupo hasta el tiempo de Jesucristo. Sigamos escuchando. Mentalidad saducea en tiempos de Jesús. Cuando llegamos al tiempo de Jesús, los saduceos no eran un grupo devocional, sino una aristocracia político-religiosa. Su prioridad no era la salvación, sino el poder. Eran aliados del Imperio Romano, porque sabían que Roma protegía su posición. Como dice el Evangelio, si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Juan 11:48. No dijeron la casa de Dios, dijeron nuestro lugar. La religión se había convertido en negocio. Jesús los confronta directamente. Estaban más preocupados por su posición política religiosa, los saduceos, que escuchar la voz de Dios mismo y reconocer al Mesías. Obviamente que hay un obrar del Espíritu Santo en todo esto. Para reconocer a Cristo tenemos que escuchar y conocer su voz. Como dice la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es decir, está el obrar del Espíritu Santo. Y por lo tanto, esto que era parte de la profecía, era parte de lo que tenía que cumplir. Incluso el sumo sacerdote reconociendo que más vale entregar a este hombre para que no muera la nación y nosotros perdamos nuestro lugar, es decir, nuestro puesto de privilegio. Y también algo que sonaba como si fuese profético, cuando el sumo sacerdote dice que el que ellos iban a entregar, nuestro Señor Jesucristo, era el Mesías. Y que más vale entregar al justo para no perder todo lo que tenían ellos como grupo. Sigamos escuchando, porque la corrupción de los saduceos comenzó mucho antes. Y esto está vinculado también a la corrupción que se extendió por todo lo que era el Sanedrín. Aunque muchos reconocieron a Cristo, pero como estructura política y religiosa no lo hicieron. Y ahí está la grandeza de nuestro Dios cuando el plan de salvación se lleva al pie de la letra. Escuchen, hermanos y amigos. Casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21:13. También los denuncia en su hipocresía. Limpian lo de fuera del vaso, pero por dentro están llenos de robo e injusticia. Mateo 23:25. Su doctrina, la negación de lo sobrenatural. Aquí está la clave teológica. Los saduceos negaban la resurrección, los ángeles, los espíritus. La Biblia lo confirma claramente. Los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Hechos 23:8. El grupo de los saduceos no creía en muchas de las cosas que incluso en el Antiguo Testamento, tanto en la Torá de Moisés como en el Tanakh, se mostraban por revelación profética. No creían en los ángeles, no creían en la incidencia espiritual, el mundo espiritual, en gran parte de lo que enseñaba la palabra del Señor. Pero tampoco creían en la resurrección. Por lo tanto, para los saduceos en el tiempo de Jesucristo, Jesucristo y los apóstoles debían ser vistos como una amenaza doctrinal, teológica, porque Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida, vino a traer la verdadera revelación, el cumplimiento de la revelación. Y esto fue un choque, un golpe directo a la visión religiosa y política que gozaban los saduceos y donde ellos de manera corrupta estaban ya de forma vinculante a los placeres que les otorgaba y los privilegios culturales y sociales que daba el Imperio Romano. Sigamos escuchando, hermanos y amigos. Su argumento: solo aceptaban el Pentateuco, los libros de Moisés.
Lo que no estaba explícito allí, lo rechazaban. Pero Jesús los confronta con autoridad. Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, Mateo 22:29. Y luego les demuestra la resurrección desde Moisés mismo. Yo soy el Dios de Abraham. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, Mateo 22:32, Éxodo 3:6. Su negación tenía implicaciones graves. Si no hay resurrección no hay juicio, si no hay juicio no hay rendición de cuentas. Pero la Escritura enseña lo contrario. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, Hebreos 9:27. Su estilo de vida, lujo y corrupción. Los saduceos vivían en la opulencia. Mientras el pueblo sufría, ellos habitaban mansiones, administraban el templo como negocio y controlaban el sistema económico religioso. Jesús denuncia esto. Devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones, Marcos 12:40. Esto es muy importante lo que se cita acá en este mini documental que hemos preparado para ustedes, hermanos y amigos. Los saduceos tenían el control del templo. Los fariseos, que también formaban parte del Sanedrín, no era el grupo o la casta predominante, autoritativa, sino que ellos, formando parte del colectivo como sacerdotes, pues tenían también participación, mas no control total. Pero los saduceos, y principalmente sobre el cargo o siendo guiados por el sumo sacerdote, controlaban la parte religiosa y económica, los sacrificios, la venta de los animales para los sacrificios. Y esto fue algo que nuestro Señor Jesucristo enfrentó en su momento cuando dice las Escrituras que él llamó a este grupo de corruptos que habían convertido a la casa del Señor en casa y cueva de ladrones. Y esto llamó poderosamente la atención al grupo de la casta sacerdotal de la época de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos escuchando. El templo se convirtió en mercado. Venta de animales inflados de precio, cambio de monedas con comisión, control total del sistema. El choque inevitable con Jesús. Para los fariseos, Jesús era un problema doctrinal. Para los saduceos, era una amenaza económica. Cuando Jesús limpió el templo, atacó directamente su sistema financiero. Eso selló su destino. El arresto de Jesús no fue solo religioso, fue político. Lo llevaron ante Anás y Caifás, líderes de esta élite corrupta, Juan 18:13. Caifás, sin saberlo, profetizó. Conviene que un hombre muera por el pueblo, Juan 11:50. El juicio de Dios y su desaparición. Los saduceos pensaron que habían ganado. Pero en el año 70 después de Cristo, Roma destruyó Jerusalén. El templo fue quemado, tal como Jesús lo había advertido. No quedará aquí piedra sobre piedra, Mateo 24:2. Y con el templo, desaparecieron los saduceos. ¿Por qué? Su fe dependía del sistema, su poder dependía del templo, no creían en la resurrección. En cambio, los fariseos sobrevivieron, por la ley, los cristianos crecieron, por Cristo resucitado. Como dice Pablo, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, 1 Corintios 15:14. Conclusión espiritual. Hermanos amados, la historia de los saduceos no es solo historia, es advertencia. Puedes tener linaje correcto, apariencia religiosa, conocimiento bíblico. Pero si conviertes la fe en negocio, pierdes a Dios. Jesús lo dijo claramente. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Marcos 8:36. Los saduceos negaron la resurrección y desaparecieron sin dejar herencia espiritual. Que Dios nos guarde de tener riquezas temporales, pero vacío eterno. Los saduceos desaparecieron de la historia religiosa y política, y por ellos quedó una casta de visión más apegada al rabinato de la línea farisaica de los fariseos. Pero en su momento los saduceos, que gozaban del poder religioso y cultural, en esa ambición y en esa forma pecaminosa de actuar, estaban totalmente apartados de Dios. No sabemos si muchos saduceos
reconocieron a Jesucristo, aceptaron a Cristo, entendieron la resurrección de los muertos que ellos negaban. No lo sabemos históricamente. Es muy probable que sí, porque el poder del Espíritu Santo ha obrado como lo hace hoy y también en ese momento. Dios sigue salvando, sigue dando libertad, sigue rompiendo cadenas, como también sucedió en ese momento. Pero Jesucristo había dado una profecía contundente que se cumplió, que no iba a quedar piedra sobre piedra en una expresión donde iban a ser sitiados por el Imperio Romano, precisamente por la corrupción y el pecado que imperaba y habían vivido. Y obviamente, incluso luego de haber entregado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo a la muerte, para que el Señor cumpliese lo que los profetas habían apuntado y también para que, venciendo la muerte, pudiera dar libertad una vez y para siempre a aquellos que creen en su palabra, en Jesucristo, por gracia, por medio de la fe, como muy bien enseñaron los apóstoles y como muy bien profetizaron los profetas. Sigamos escuchando, hermanos y amigos. Busquemos al Dios verdadero, no el poder religioso. Buscad primeramente el reino de Dios, Mateo 6:33. Si quieres, puedo convertirte este contenido en guión viral para YouTube. Oigan esto, lo que dice la palabra del Señor. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas luego serán dadas por añadidura. Obviamente esperando en la voluntad de Dios, no en nuestra propia voluntad ni deseo, sino en la voluntad soberana de nuestro Dios. Sigamos escuchando. De simples villanos del Nuevo Testamento. No podemos comprender su poder si no entendemos su origen. Para ello, debemos viajar 100 años antes de Cristo al desierto de Sinaí. Dios en su soberanía estableció un orden sagrado. De las 12 tribus de Israel, solo una fue apartada para el servicio del tabernáculo, la tribu de Leví. Pero dentro de los levitas, Dios fue aún más específico. Solo los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés, podían portar el título de sacerdotes y entrar al santuario. Sin embargo, hermanos, con el tiempo, el sacerdocio se dividió en dos grandes ramas. Y aquí es donde aparece el hombre que le daría nombre a nuestra historia, Sadoc. Corría el año 1000 a.C. El rey David enfrentaba su hora más oscura. Su propio hijo Absalón se había rebelado para robarle el trono. En medio del caos y la traición, el sumo sacerdote de aquel entonces, Abiatar, decidió abandonar a David y unirse al rebelde. Pero Sadoc, él, siendo también un sacerdote descendiente de Aarón, se mantuvo como una roca de fidelidad al lado del ungido de Dios. Sadoc arriesgó su vida cargando el arca del pacto de regreso a la ciudad y permaneció leal hasta el último suspiro de David. Cuando Salomón ascendió al trono, hizo justicia. Expulsó al traidor Abiatar y estableció a Sadoc único y legítimo sumo sacerdote de Israel. Hermanos, la fidelidad de Sadoc fue tan grande que Dios la selló con una profecía eterna. Siglos después, el profeta Ezequiel recibió una visión del templo futuro. En esa visión, Dios emitió un juicio contra los otros levitas que se habían corrompido, pero dijo palabras que retumbarían por la eternidad. Pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento de mi santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán a mí para servirme. De aquí nace el nombre. Los saduceos del hebreo Sedoquim se llamaban a sí mismos así porque reclamaban ser los únicos herederos de esa promesa. Eran la élite de la tribu de Leví, los descendientes del hombre que nunca traicionó al rey. En su origen, ser saduceo era sinónimo de fidelidad extrema y legitimidad divina. Pero, ¿cómo es que este linaje de santidad terminó convirtiéndose en la casta que entregaría al Mesías? Para descubrirlo, debemos entrar en los siglos de silencio, donde el oro pesó más que la gloria. Por siglos, el linaje de Sadoc se mantuvo como el guardián inexpugnable de la fe. Ser un hijo de Sadoc era el estándar de oro de la pureza ritual. Pero la historia nos enseña una lección amarga. El orgullo de sangre suele ser el preludio de la caída más estrepitosa. Tras el regreso del exilio en Babilonia, la estructura misma de la nación de Israel sufrió una metamorfosis peligrosa. Al no haber un rey sentado en el trono de David, se produjo un vacío de autoridad civil. ¿Quién llenaría ese hueco? El sumo sacerdote. Fue en este momento donde el altar se convirtió en un trono.
El hombre que debía ser un intercesor humilde ante Dios se transformó en el jefe de Estado, el recaudador de impuestos y el mediador con los imperios paganos. El incienso, hermanos, dejó de oler a adoración y empezó a oler a ambición política. Llegamos así al año 175 a.C., el momento más oscuro antes de la llegada del Mesías. Israel estaba bajo el yugo de los griegos eleidas, gobernados por el tirano Antíoco IV Epífanes, un hombre que se hacía llamar Dios manifestado. En Jerusalén, el sumo sacerdote legítimo era Onías Aíse, un hombre piadoso que descendía directamente de Sadoc. Pero la traición surgió de su propia sangre. Su hermano, un hombre llamado Josué, quien prefirió cambiarse el nombre al griego Jasón para agradar a sus amos, decidió que no quería esperar el tiempo de Dios. Jasón fue ante el rey pagano y le ofreció un trato que escandalizaría. 360 talentos de plata, una fortuna incalculable en la época, más otros 80 talentos de rentas adicionales a cambio del cargo de su hermano. Hermanos, por primera vez en la historia de la Nación Santa, el sumo sacerdocio no fue un llamado divino, fue una transacción comercial. La unción de Sadoc fue puesta en subasta, pero la traición una vez que comienza, no tiene fondo. 3 años después, un hombre llamado Menelao fue enviado por Jasón a llevar el dinero al rey. Menelao, viendo la facilidad con la que se compraba el poder, decidió traicionar al traidor. Ofreció al rey 300 talentos más que Jasón y se apoderó del cargo. Aquí está lo más grave, hermanos. Según los registros históricos, Menelao ni siquiera pertenecía a la familia sacerdotal. Al poner a un hombre... Compraron el liderazgo sacerdotal. Eso es muy familiar y ha ocurrido también en la historia del cristianismo, ¿no? O lo que se dicen que son la iglesia verdadera, desde Mateo 16, 18, etcétera, etcétera, cuando el sacerdocio o el papado o la línea jerárquica o, vamos a decir, hasta probablemente hasta un pastorado que aparezca por ahí. Siempre ha existido la corrupción. Siempre ha existido la malversación, siempre ha existido han existido aquellos que por ganancias deshonestas han tomado posiciones de jerarquía. Y la palabra del Señor nos advierte de esto. Exactamente lo mismo ocurrió en el pueblo de Israel hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo y luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta la destrucción del templo y luego de la destrucción del templo, donde la corrupción ha imperado y sigue imperando. Los saduceos se corrompieron a tal nivel que ni siquiera uno que era de la línea sacerdotal, que pertenecía a la línea sacerdotal, pues asume esa posición de jerarquía política religiosa, donde se desvinculó todo lo que era para agradar a Dios y entonces se desarrolla todo lo que fue ese Sanedrín corrupto hasta el tiempo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sigamos escuchando, hermanos y amigos. Que no era descendiente de Aarón en el lugar santísimo, el linaje de Sadoc fue herido de muerte. El templo ya no estaba en manos de siervos de Dios, sino en manos de agentes políticos protegidos por soldados griegos. Hermanos, es vital que entiendan la magnitud de este desastre. Aquí se rompió la cadena sagrada. Para cuando llegamos al siglo I, el grupo que se autodenominaba saduceos eran los herederos de esta cultura de corrupción. Ya no les importaba la pureza del linaje, sino la pureza de sus negocios. Habían aprendido la lección de Menelao. Si tenías el oro suficiente y el favor del imperio de turno, ya fuera griego o romano, podías comprar la túnica de sumo sacerdote y sentarte en el lugar de Dios. Mientras esta élite política se emborrachaba de lujo en los palacios de Jerusalén, los verdaderos descendientes de Sadoc, aquellos levitas que aún temían a Jehová y guardaban la Torá en su corazón, quedaron horrorizados. Al ver que el templo estaba siendo profanado por hombres sin linaje y sin fe, tomaron una decisión radical, el exilio. Muchos de ellos se retiraron al desierto, estableciéndose en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto. Allí, lejos de la corrupción de Jerusalén, se llamaron a sí mismos los hijos de Sadoc en el exilio. En sus pergaminos, hoy conocidos como los rollos del Mar Muerto, denunciaban al sacerdocio de Jerusalén,
llamándolo el sacerdocio de la impiedad, y a los saduceos políticos como los que abandonaron la alianza. Fue en ese caldo de cultivo de ilegitimidad donde se forjó el carácter. Una línea histórica y una información histórica en los rollos del Mar Muerto, señalando a los saduceos como corruptos y que se apartaron. Los que entregaron a nuestro Señor Jesucristo, corruptos. Pero también estaban los fariseos en su momento. Sigamos escuchando. De los saduceos que enfrentaría Jesús. No debemos imaginarlos como un grupo devocional reunido para orar, sino como un verdadero partido político religioso. Su identidad no estaba definida por la piedad, sino por el poder. Eran políticos antes que pastores. Su preocupación principal no era la salvación de las almas, sino la estabilidad del Estado. Observaban cualquier movimiento espiritual con sospecha, porque todo lo que despertara multitudes podía convertirse en una amenaza al orden público que tanto protegían. Eran aliados del imperio, amaban el orden romano, no por convicción ideológica, sino por conveniencia. Sabían que si estallaba una revuelta, Roma no tendría piedad. Destruiría el templo y con él desaparecerían sus privilegios. Por eso su lealtad práctica no estaba en el cielo, sino en el César. Y practicaban la religión del bolsillo. Vestían la túnica de Sadocolo de legitimidad espiritual, pero detrás de esa imagen administraban las rentas de las tierras del templo y los diezmos de la nación como si se tratara de su cuenta bancaria personal. La fe era su discurso, las finanzas su verdadero interés. Para un saduceo del siglo Yero, la religión no era una experiencia mística ni una búsqueda espiritual ardiente. Era una estructura de orden, una institución que debía funcionar con precisión. Si el fariseo era un hombre de pasión y tradición, el saduceo era un hombre de lógica, administración y poder. Pero detrás de aquellas túnicas de lino finísimo, detrás de la solemnidad del templo, había una paradoja inquietante. Los custodios del lugar santísimo eran, en la práctica, materialistas religiosos. Aquí entramos en una de las contradicciones más impactantes de la historia bíblica. Mientras el pueblo judío vibraba con la esperanza de la resurrección, con la expectativa de la intervención angelical y con la promesa de un juicio venidero, los saduceos habían construido una fortaleza doctrinal basada en la negación. Su teología no se edificaba sobre lo que afirmaban, sino sobre lo que rechazaban. El pilar central de su pensamiento era tajante. No existe vida después de la muerte. Sostenían que el alma perece con el cuerpo. Su argumento descansaba en un legalismo extremo. Como Moisés no habló explícitamente de la resurrección en la Torá, los 5 libros del Pentateuco, entonces tal doctrina no debía aceptarse. Para ellos, los saduceos eran legalistas extremos, una posición muy peligrosa y contraria a las Escrituras. El legalismo extremo también existe en grupos que dicen ser cristianos, en grupos denominados o que pertenecen a una denominación, quienes tienen una identidad denominacional y que se dejan llevar por el legalismo, sacando textos fuera de contexto, situaciones bíblicas totalmente divorciadas de la realidad contextual que muestra la Escritura en una situación determinada. Los saduceos no creían en la resurrección y eran profundamente legalistas. Obviamente dentro de la corrupción también en la cual ellos pertenecían, porque se jactaban y se deleitaban en sus posiciones religiosas y políticas, más que la preocupación por enseñar verdaderamente la Torá, la ley de Dios, y las revelaciones de los profetas, lo que los profetas mostraban con respecto a estos temas. Sigamos escuchando, hermanos y amigos. Lo que no estaba claramente formulado en esos textos simplemente no existía. Sin embargo, esta postura no era solo teológica, tenía profundas implicaciones políticas y morales. Si no hay resurrección, no hay juicio final. Y si no hay juicio final, no hay tribunal divino ante el cual rendir cuentas. En ese esquema, la justicia de Dios se manifestaba únicamente en el presente. La riqueza, el poder y la salud eran señales del favor divino. La pobreza y la enfermedad evidencia de abandono. Esta visión justificaba su posición privilegiada y les permitía ignorar el sufrimiento del pueblo sin conflicto de conciencia. Su negación no terminaba allí. También rechazaban la existencia de ángeles y espíritus. Consideraban estas creencias como influencias extranjeras o como expresiones de la imaginación popular.
Negar lo sobrenatural convertía el templo en una maquinaria administrativa despojada de la expectativa viva de la intervención divina. Resulta estremecedor imaginar a un hombre que entra al lugar santísimo, que ofrece sacrificios y que vive del altar, pero que no cree en la vida eterna ni en la actividad espiritual invisible. Para nosotros parece una contradicción imposible. Para ellos era motivo de orgullo intelectual. Se veían a sí mismos como los racionalistas de la Torá. Eso es un grave problema cuando grupos de personas se adjudican el racionalismo bíblico. El racionalismo bíblico, que hoy día nosotros podemos llamarle así a los que se vinculan y pierden el norte por una metodología o grupo de metodologías que se identifica como las partes de estudio de la gramática o de la historia o de la arqueología o la antropología en lo que se conglomera con las ciencias bíblicas. Lo que ha llevado a mucha gente hasta dudar de la palabra de Dios, los milagros descritos en las Escrituras, y se dejan arrastrar por reflexiones de teólogos liberales que ni siquiera son cristianos. Ahí está el peligro. Bueno, los saduceos, que decían representar el corazón religioso para enseñar, educar e instruir al pueblo de Israel, aquel que fue libertado de la esclavitud para llegar a la tierra prometida, y vieron las maravillas del Señor y persiguieron a los profetas y vieron las maravillas del Señor a través de la revelación que Dios le daba a los profetas. Este grupo de sacerdotes corruptos, como siempre en la historia se van a mostrar sacerdotes corruptos, ni siquiera tenían una convicción plena de lo que es trascendental, espiritual en la palabra de Dios. Sigamos escuchando. Su teología descansaba además sobre un canon restringido. Solo los 5 libros de Moisés tenían autoridad absoluta. Aunque el pueblo ya atesoraba a Isaías, Ezequiel y los Salmos como escritura inspirada, los saduceos establecieron una jerarquía rígida que marginaba a los profetas y a los escritos. Solamente le hacían caso a la Torá y decían que la Torá era la única fuente infalible. Los fariseos tenían otros textos de los profetas. Luego se da la compilación del Tanaj completo, donde se vinculan todos los escritos, tanto la Torá de Moisés como los profetas, que el Señor Jesucristo mostró la estructura correcta de la palabra de Dios, los escritos, el compilado correcto, ley de Moisés, profetas y salmos. Los saduceos no aceptaban eso que Jesucristo les estaba mostrando. Los fariseos tenían duda de algunos escritos de los profetas, pero Jesucristo estableció todo el compilado de los profetas y nunca estableció las tradiciones que tenía el pueblo de Israel, oral, que había pasado por escrito como tradiciones orales, ni tampoco los libros apócrifos. Jesucristo establece ley de Moisés, profetas y salmos, y menciona a un profeta que luego es agregado con el tiempo, al profeta Daniel. Cristo establece y valida el canon en su inicio del Antiguo Testamento, hasta que luego se desarrolla la estructura canónica del Nuevo Testamento, las cartas de los apóstoles y los evangelios. Sigamos escuchando. Esta decisión no era inocente. Los profetas denunciaban la opresión de los poderosos, anunciaban juicios contra la injusticia social y proclamaban una esperanza futura de restauración. Al minimizar su autoridad doctrinal, los saduceos silenciaban la voz profética que los confrontaba. Otro elemento gélido de su pensamiento era su comprensión de la providencia divina. Según el testimonio del historiador Flavio Josefo, ellos enseñaban que Dios no intervenía en las decisiones humanas cotidianas. Creían en un libre albedrío absoluto llevado al extremo. El éxito dependía exclusivamente de la habilidad personal, el fracaso de la torpeza individual. Dios había creado el mundo, pero no guiaba activamente su desarrollo. En esa lógica, la oración ferviente y la dependencia constante del Señor resultaban innecesarias. La religión se convertía en un contrato frío, se cumple el rito, se mantiene el orden y el resto depende de la inteligencia humana. En el Sanedrín sus discusiones con los fariseos eran inevitables.
Mientras los fariseos apelaban a la tradición oral y a interpretaciones desarrolladas a lo largo de generaciones, los saduceos respondían con una pregunta cortante. ¿Dónde está escrito eso en los libros de Moisés? Su rechazo a la ley oral no nacía necesariamente de un celo espiritual, sino del deseo de conservar una estructura rígida que garantizara su posición. La religión para ellos era una pieza de museo cuidadosamente custodiada, no una experiencia viva que pudiera transformarse o confrontarlos. Quizás el punto más revelador de su cosmovisión era su escasa expectativa mesiánica. Al no creer en la resurrección ni en un reino eterno, la idea de un Mesías espiritual que reinara para siempre les parecía una fantasía popular. No creían en el Mesías, no creían en un reinado eterno. Eran legalistas. Por eso perseguían tanto a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios y Salvador, al verdadero y único Mesías. Por eso muchos quienes eran fariseos escuchaban atentamente a Jesús, aunque también lo perseguían, le envidiaban, no le creían. Pero los saduceos tenían esa formación totalmente corrompida, porque desde su origen que un sacerdote que se mantuvo fiel al Señor y se quedó de parte del rey David, quien organiza la línea y toma la postura de dirigir a los sacerdotes, más adelante entonces se corrompe esa línea sacerdotal. Era parte de lo que tenía que acontecer. Era algo que, fruto del pecado y de la ambición, se desarrolla para que nuestro Señor Jesucristo, quien viene, el Verbo que se encarnó, que asumió una naturaleza humana sin dejar de ser jamás Dios, para padecer la muerte, aparece en la historia en un momento determinado para cumplir la voluntad de Dios, el Padre que lo envía y el Espíritu Santo quien lo unge, y que estaba en todo momento cumpliendo la profecía, nuestro Señor Jesucristo. Todo estaba como Dios conocía desde el principio. Los saduceos, aquellos que iban a entregar al justo, a el que aparece en Isaías 53, el justo que cargó con nuestros pecados, nuestras iniquidades, que murió y venció a la muerte. Sigamos escuchando, hermanos y amigos. Su estabilidad era el presente. Mientras el templo estuviera en pie y Roma permitiera su administración, el orden estaba asegurado. Por eso, cuando Jesús habló de un reino que no era de este mundo, sus palabras no fueron interpretadas como una revelación trascendental, sino como una propuesta irrelevante para su esquema político-religioso. Sí, los hombres encargados del centro espiritual de Israel habían reducido la fe a administración, la esperanza a conveniencia y la eternidad a silencio. Y esa tensión explica en gran medida su choque inevitable con el mensaje vivo y sobrenatural de Jesús. Ahora, si quieres ver dónde latía el corazón del poder saduceo, no lo busques en las aldeas de barro de Nazaret, ni en las humildes barcas de Cafarnaúm. Para encontrar a los dueños de Israel, debes subir. Debes ascender a la ciudad alta de Jerusalén, el barrio de la élite, el Beverly Hills del primer siglo. Hermanos, gracias a la arqueología moderna, especialmente tras las excavaciones en el barrio judío después de 1967, se ha desenterrado las mansiones de estos sacerdotes. Lo que apareció bajo los escombros del año 70 dejó al mundo boquiabierto. No eran simples casas, eran palacios de estilo romano que gritaban opulencia en cada rincón. Mientras el israelita promedio vivía en una vivienda de una sola habitación, con suelos de tierra batida y techos de paja, los saduceos habitaban mansiones de 2 y 3 pisos con vistas panorámicas al templo. La misma forma de sacerdotes en el catolicismo romano. Opulencia. Bueno, por lo menos en la estructura jerárquica, porque hay muchos sacerdotes que entregan o tienen una visión de austeridad y de pobreza, se entregan a esa forma de vida, aunque no tienen nada de malo recibir bendiciones de parte del Señor, pero cuando se hace vinculado a una línea que tiene una postura jerárquica o búsqueda de beneficios, dinero o prebendas, o de hecho hasta posturas doctrinales que no son avaladas por la Escritura, como la venta de indulgencias en su momento determinado, aunque hoy día se hace de otra forma o se recibe
algún tipo de paga o prebenda de instituciones o incluso gobiernos, pues entonces esto no tiene ninguna vinculación con la palabra del Señor. Y también se ve en muchas denominaciones que actúan de manera maliciosa y por ganancias deshonestas. Es decir, eso no significa que dentro del cuerpo de Cristo no se vaya a ver ese tipo de casos, sino que aunque existan estos tipos de casos de corrupción, personas que dicen ser cristianas pero realmente no lo son, sino que están por ganancias deshonestas, aún así la iglesia prevalece, el cuerpo de Cristo, aquellos que están siendo guiados por el Espíritu Santo y que todo lo hacen para darle la gloria a Dios. El Señor Jesucristo dijo que no tenía dónde recostar su cabeza, no tenía recursos, aunque recibía ayuda de las personas y él repartía a los pobres. Pero el Señor Jesucristo estaba entre los pobres y no tenía esa opulencia, quien era el dueño del oro y la plata y de todo lo que existe. Sigamos escuchando, hermanos y amigos. Este es el origen de los saduceos. Así que si usted ha llegado hasta este momento en este análisis que estamos haciendo, en este mini documental que hemos preparado para ustedes y les agrada, comparta, comente, apóyenos con un like y eso ayudará bastante a nuestro espacio. Y comparte el video y suscríbase si no lo ha hecho. Le damos la bienvenida, recordando que de lunes a domingo transmitimos en vivo, de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde, hora del Caribe, República Dominicana, y los fines de semana, sábado y domingo, transmitimos luego de las 6 de la tarde. Así que ya lo saben, suscríbanse y apóyenos con un like. Sigamos escuchando, hermanos y amigos. Los suelos estaban cubiertos por mosaicos sofisticados, formados por miles de pequeñas piedras de colores que dibujaban patrones geométricos helenísticos. Eran tan religiosos que evitaban figuras humanas para no violar el segundo mandamiento, pero gastaban fortunas en diseños complejos que solo la nobleza de Roma podía costear. Las paredes no eran de piedra tosca, estaban recubiertas de estuco fino y pintadas con frescos que imitaban el mármol o paisajes lejanos. Escuchen esto, los saduceos, que eran bastante celosos de la Torá de Moisés, es decir, ellos eran estrictos, eran totalmente legalistas, buscaban cumplir al pie de la letra la Torá de Moisés, no hacían figuras, pilares sagrados o pilares que tuviesen alguna vinculación religiosa, porque eso era violar el mandamiento de Dios. No te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas o de la tierra. No las honrarás ni las adorarás, ninguna de las dos acepciones, ninguno de estos dos factores, honrar y adorar, pues es abominación delante de Dios. Y toda denominación o religión que diga ser cristiana y haga esto está en franca violación delante de la ley de Dios. Sigamos escuchando, hermanos y amigos. Utilizando la técnica conocida como estilo pompeyano. Trajeron la moda pagana de Italia al corazón mismo de la ciudad santa. Y aquí aparece un detalle fascinante, la vajilla de piedra. Los arqueólogos han encontrado por miles platos, jarras y mesas talladas en piedra caliza. No era humildad, era un cálculo legal. Según su interpretación de la ley levítica, la cerámica que se contaminaba debía romperse, pero la piedra no contraía impureza ritual. ¡Qué contradicción tan profunda! Podían ser corruptos en sus negocios. Podían devorar las casas de las viudas por dentro, pero se aseguraban de que sus utensilios estuvieran ritualmente limpios. Eran expertos en limpiar la superficie de la copa mientras el interior permanecía lleno de robo e injusticia. Pero surge la pregunta inevitable. ¿De dónde provenía este flujo inagotable de oro? Para la élite saducea, el Templo de Jerusalén no era solamente una casa de oración, era el centro financiero más poderoso del mundo judío. Habían convertido el culto a Dios en una empresa familiar de proporciones mundiales. Controlaban lo que históricamente se conoció como las tiendas de los hijos de Anás. Allí se desarrollaba el escenario que encendió la indignación del Señor. Un peregrino viajaba durante semanas desde Persia o Egipto para ofrecer un sacrificio a Jehová. Llegaba al templo con su mejor cordero, fruto de su esfuerzo y devoción. Pero en la entrada se encontraba con inspectores saduceos entrenados para la extorsión. Rechazaban el animal alegando una imperfección invisible. Oigan esto,
Utilizaban extorsión, soborno. Por eso compraron a Judas por 30 monedas de plata y no se negoció nada. Pasó como estaba profetizado que tenía que ocurrir. Los saduceos eran terriblemente corruptos, terriblemente corruptos. Y esto, aunque usted no lo crea, pasó, aunque desaparecieron, pero quedaron impregnados en otras posiciones, en otros lugares, en otras denominaciones religiosas. De hecho, es muy probable que tuviesen vinculación y mezcolanza con el Imperio Romano y el paganismo para seguir en opulencia, pues ellos no querían abandonar su posición de jerarquía y de poder económico y social. Extorsionaban cuando llevaban los sacrificios también y ponían a los corderos con supuestas irregularidades, con manchas, con problemas para no aceptar el sacrificio o por lo menos sacarle más dinero o vender. Por eso Jesucristo en el templo se sintió indignado y viró todas las mesas de los corruptos y llamó cueva de ladrones a aquellos que habían convertido la casa de Dios en un lugar de corrupción total. Sigamos escuchando, hermanos y amigos, esta última parte. La única solución era comprar un animal autorizado en las tiendas controladas por la familia del sumo sacerdote. El precio podía multiplicarse 10 o 20 veces por encima. Soborno. Tenían que comprárselo a la familia. Eso era nepotismo de la época. Sigan escuchando, hermanos y amigos. Esta información es interesante para que podamos manejar y conocer un poquito más la historia y de cómo nuestro Señor Jesucristo enfrentó a estos corruptos y venció en la cruz a toda la corrupción y el pecado. Sigamos escuchando. Del valor normal. Era un robo a mano armada vestido de piedad. A esto se añadía el fraude de los cambistas. Las monedas romanas o griegas llevaban la efigie del César o de dioses paganos y por ello se consideraban impuras para el tesoro del templo. El peregrino debía cambiarlas por el ciclo de Tiro o el ciclo del templo. Las mesas de cambio ubicadas en el atrio de los gentiles estaban bajo control saduceo. Cada transacción incluía una comisión exorbitante. Cada moneda intercambiada significaba una moneda más que iba directamente a los cofres de la aristocracia sacerdotal. El linaje de Sadoc, que en tiempos de Salomón fue sinónimo de fidelidad extrema, ahora se había convertido en el nombre de una corporación que explotaba la fe de los humildes para financiar una vida de placeres romanos. Hermanos, aquí está la clave. Para el saduceo la religión era el medio, el poder era el fin. Habían edificado un sistema donde Dios era el pretexto y el templo era la caja fuerte. Cuando Jesús entra al templo en esa última semana, lo que ve no es solo desorden, es una usurpación. Él, el verdadero león de la tribu de Judá, se encuentra frente a frente con los que dicen ser los hijos de Saúl, pero que han vendido el legado de la fidelidad por monedas de plata romana. Cuando el maestro vuelca las mesas y grita, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mi casa, casa de oración será llamada y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Se enfrentó el Señor en ese momento a toda la corrupción del pueblo de Israel. Corrupción que continúa hasta el día de hoy. Incluso en lugares donde supuestamente se dice ser cristiano. La corrupción le enfrentó el Señor porque convirtieron la casa del Señor en cueva de ladrones. Eso también se vive en lugares donde supuestamente históricamente se vincula esa línea y desarrollo histórico del cristianismo, donde emperadores, sacerdotes, papas, obispos, cardenales e incluso hasta pastores han entregado su vida a Satanás, han servido a Satanás, siendo corruptos, actuando exactamente como actuaban los saduceos de la época y como más adelante iban a actuar rabinos luego de la destrucción del templo. Sigamos escuchando, hermanos y amigos. Cada palabra es un dardo teológico. Hermanos, en el griego original la palabra utilizada es lestai, que no se refiere a simples rateros de esquina, sino a bandidos organizados, a mafiosos que tienen un escondite seguro. Jesús estaba llamando al templo el escondite legal de la mafia saducea.
En ese momento la suerte estaba echada. Para los fariseos, Jesús era un problema de interpretación de la ley, pero para los saduceos Jesús era una catástrofe financiera. Al detener el comercio del templo, aunque fuera por unas pocas horas, Jesús estaba golpeando el flujo de miles de denarios. Si este hombre seguía predicando el reino de Dios, el pueblo dejaría de ver el templo como un banco y lo vería como una casa de oración. El palacio de mármol de Caifás empezaba a agrietarse. Los saduceos, que históricamente despreciaban la piedad popular de los fariseos, pactaron con sus enemigos por una sola razón: la protección de su monopolio. El arresto de Jesús no fue un acto de celo religioso, fue una operación de seguridad nacional orquestada por la aristocracia. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador y gran Dios, se enfrentó a los dos sistemas, el sistema religioso y el sistema político, económico y cultural. Se enfrentó a la mala interpretación de los fariseos, pero también se enfrentó a la economía y control cultural de los saduceos. El Señor enfrentó todas las potencias, potestades y principados, lo enfrentó todo. Enfrentó a la muerte y venció todo en la cruz del Calvario, despojándolos y dejándolos en vergüenza, tanto a las fuerzas espirituales como a las fuerzas humanas. Sigamos escuchando, hermanos y amigos. Llevaron a Jesús primero ante Anás, el viejo patriarca, el padrino de la familia sacerdotal, que aunque ya no era sumo sacerdote oficial, seguía moviendo los hilos del dinero. Fíjense en la desesperación de sus palabras en Juan, capítulo 11, verso 48. Si lo dejamos así, vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Hermanos, deténganse en esa frase, nuestro lugar. No decían la casa de Jehová, decían nuestro lugar. Lo veían como una propiedad privada, un negocio que heredaron por conveniencia, no por santidad. El juicio ante el Sanedrín fue la farsa final de la casta saducea. Cuando Caifás se rasgó las vestiduras, un acto prohibido para el sumo sacerdote, según la ley de Levítico, no lo hizo por dolor ante la supuesta blasfemia. Lo hizo para sellar. Lo que hizo Caifás, sacerdote saduceo, el sumo sacerdote, era prohibido en la línea de los sacerdotes, la línea sacerdotal. Se rasga las vestiduras, pero no se rasga las vestiduras por una declaración económica o política. Se rasgó las vestiduras porque Jesucristo se les presentó, se identificó como el Todopoderoso. Y veréis al Hijo del Hombre sentado en la majestad en las alturas, en el reino de los cielos. Ahí se determinó la sentencia diciendo blasfemia y llevaron al Señor a ser primeramente torturado de la manera más cruel, para luego ser ejecutado, para luego llevarlo a la cruz del Calvario. Pero eso no fue una derrota, como una vez dijo un sumo máximo pontífice, que el mayor fracaso de Dios fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es una blasfemia terrible, sino que fue la victoria más grande jamás contada y realizada en la historia, valga la redundancia, de todo lo que existe. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo venciendo todo para darnos salvación y vida eterna, para que usted, si está viendo este espacio, reconozca que usted delante de Dios necesita salvación y perdón. Sigamos escuchando, hermanos y amigos. El destino del hombre que amenazaba su paz con Pilato. Para un saduceo que no creía en el juicio final ni en la eternidad, enviar a un inocente a la cruz no era un pecado, era simplemente un ajuste de cuentas necesario para mantener el estatus. Los saduceos pensaron que al eliminar al Mesías habían salvado su imperio de mármol. Paz con el César celebraban en sus banquetes. Pero la justicia de Dios, esa misma que ellos negaban argumentando que Dios no interviene, tiene una memoria implacable. En el año 66 después de Cristo, la soberbia de esta élite y el odio acumulado del pueblo contra Roma estallaron. Los mismos romanos con los que Caifás había brindado regresaron bajo el mando de Tito. En el fatídico año 70 después de Cristo, las legiones rodearon la ciudad santa. Fue el fin absoluto. El templo, la fuente de su riqueza y su escudo político, fue incendiado hasta que el oro entre las piedras se derritió. Las lujosas mansiones de la ciudad alta, con sus mosaicos helenistas y sus vajillas de piedra, fueron reducidas a cenizas. Los saduceos lo perdieron todo en un solo día, su dinero, su cargo y su razón de existir. Aquí radica la gran lección histórica. Los fariseos perduraron porque su fe estaba arraigada en la palabra.
Los seguidores de Jesús perduraron porque su fe estaba puesta en el Cristo resucitado. Pero los saduceos desaparecieron de la faz de la tierra. Sin templo no tenían función. Sin dinero no tenían poder. Sin fe en la resurrección no tenían un mañana. Eso es importante en esta parte del documental. Sin templo no se está cumpliendo a cabalidad lo que tienen que desarrollar la línea sacerdotal. Hoy día no hay templo, por lo tanto no hay una conexión. Y todo aquel que no reconoce a Cristo, pues no puede ser constituido hijo ni siervo de Dios, sino una persona que necesita arrepentimiento, guianza del Espíritu Santo para reconocer que Cristo es el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios. Y cuando esto ocurre, como sigue ocurriendo en toda la historia, porque Dios sigue salvando a los que son suyos, a los que le pertenecen desde antes de la fundación del mundo, a los que Él conoce de antemano, mientras esto sigue sucediendo como siempre, entonces el pueblo del Señor sigue expandiéndose, sigue siendo un único pueblo, aquellos que fueron comprados por el sacrificio de Cristo, por la sangre de nuestro Señor. Sigamos escuchando esta última parte, hermanos y amigos. Sus nombres quedaron sepultados bajo las cenizas de un sistema que prefirió el oro del César a la gloria del Dios de Israel. Hermanos amados, la historia de los saduceos no es solo una lección de arqueología, es una advertencia viva. Nos enseña que puedes tener el linaje más sagrado, puedes vestir la ropa más pura y conocer la letra de la ley. Pero si conviertes tu fe en una mercancía y la presencia de Dios en una herramienta de poder, te conviertes en un habitante de la nada. Los saduceos negaban la resurrección y en su castigo ellos mismos nunca resurgieron. Que Dios nos guarde de tener un corazón rico en este mundo, pero trágicamente vacío de eternidad. Busquemos al Dios de Sadoc, no al oro de Caifás. Y así, hermanos amados, estamos concluyendo este video. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Deseo de corazón que haya sido de gran bendición. Mi anhelo es que por medio de estos estudios bíblicos cada día crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desean apoyar este ministerio, la mejor manera de hacerlo es dándole me gusta a este video y suscribiéndose a él. Es totalmente gratis. Dios mediante, nos encontraremos en el próximo video. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. Si esta es parte de la historia del origen de los saduceos, vamos a tocar luego la historia del origen de los fariseos. Dos castas, dos escuelas de pensamiento. Una que comenzó de parte de Dios, sirviendo al Señor, no traicionando al rey David. Y luego se corrompió esa línea hasta la destrucción del templo. Aquellos que entregaron a nuestro Señor Jesucristo, la línea jerárquica que estaba sumida en la corrupción y en parte aliados con el Imperio Romano. Pero que el Señor nos da una gran lección cuando estudiamos su palabra y vemos cómo se dieron las cosas y cómo Dios en su infinito poder, amor, gracia y misericordia permitió que en este plano de la historia, en este punto geográfico, cronológico, histórico, se llevara a cabo el acto más grande, más poderoso y de mayor amor que ha vivido la historia de la humanidad, el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted está a tiempo, hermano y amigo, para que le reconozca y le reciba y usted pueda ser librado, salvado y perdonado. Y si usted ya pertenece al pueblo del Señor, comparta, comente, suscríbase. Si no se ha suscrito, apóyenos también suscribiéndose, formando parte de este canal, dándole también a la campanita de notificaciones y apoyándonos también con un like que no cuesta nada y nos ayuda bastante. Será hasta la próxima, mis hermanos y mis amigos, y nos veremos en una entrega más de Carlos Veloz Fe y Razón. En el nombre de Jesucristo, el que fue entregado por estos corruptos sacerdotes de la época, les deseamos como siempre en ese nombre, sobre todo nombre, que Dios les bendiga.
poder y gloria. Se siente, el reino está presente. Dios es omnipotente. Cruz y sangre, precio pagado. Satanás cayó, fue derrotado. Con clavos y amor todo fue sellado. Y el pecado quedó sepultado. Somos más que vencedores. Y aunque el mundo nos ataque así, persecución, maldad, dolor, nada nos separa del amor del Señor.